La hermenéutica. Entre las técnicas y métodos que existen para realizar una investigación desde el enfoque cualitativo, se encuentra el método hermenéutico. Este método viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, es decir, desde la antigüedad forma parte de la filosofía inicialmente, pues ésta en su constante búsqueda se ha preocupado por el significado intrínseco de las cosas para dar al universo tangible, o sea, el de las ideas, una consistencia que le permita a los seres humanos comprender no solo su entorno físico, sino la experiencia mental implícita en cada acto de percepción, capaz de enlazar su compleja inteligencia. Es así como la producción humana se convierte en cualquiera de sus manifestaciones en una compleja construcción de elementos capaces de evocar ideas sugestivas de difícil comprensión en la medida que avanza su validez en el tiempo. Es una realidad que la capacidad humana para la creación del conocimiento parece ser inagotable, pero tal conocimiento requiere para su comprensión de una correcta interpretación de los hechos en los que no solo está inmerso, sino también propiciaron su construcción. Desde los tiempos de la Grecia clásica ya se planteaba la necesidad de una correcta interpretación del producto intelectual. La demanda de comprensión de los textos homéricos y posteriormente la poesía en toda su extensión valió la atención de los pensadores de la época en búsqueda de elementos didácticos que le permitieran recorrer senderos orientados a dilucidar el significado de las ideas más allá de la mera relación intertextual de los mismos. Es así como nace la hermenéutica, el arte de interpretar, de explicar, de esclarecer o traducir, derivada del vocablo hermeneun, el cual a su vez depende de hermeneus, el intérprete, o hermenéutique, lo interpretado. Esta denominación parece relacionarse con la mitología del dios Hermes, mensajero de los cielos, cuya función era justamente estar al cuidado de la palabra y la escritura, siendo el traductor de los oráculos y protector del pensamiento intelectual, convirtiéndose la hermenéutica entonces, por lo menos inicialmente, en la forma como los humanos encuentran un camino para entender los mensajes divinos de sus dioses mitológicos. Sin embargo, esta necesidad interpretativa no fue una excepción de la cultura griega. La demanda de comprensión es algo que acompaña a la humanidad durante todo el tiempo, dada su naturaleza reflexiva. Es así como la didáctica hermenéutica se extiende con el pasar de los siglos a la teología, convirtiéndose entonces en un instrumento puesto al servicio de la exégesis de los textos bíblicos. Esta función fue de suma importancia durante la Edad Media, dada la complejidad creciente de la teología como una ciencia del espíritu, cuyo propósito buscaba traducir el mensaje de Dios a los mortales, de tal manera que la intención inicial de la hermenéutica no parece haber cambiado, por lo menos no hasta la Edad Media, y solo cambia de escenario hacia otro enfoque mitológico. La técnica en sí misma sigue manteniendo su sentido primordial basado en la transposición de significados, palabras, expresiones e incluso ideas a partir de un análisis de los autores de la época y sus contextos en una búsqueda profunda de esclarecer la oscuridad de los textos bíblicos. Pero no es hasta el siglo XX que este sentido o este requerimiento del estudio lingüístico va haciendo de la hermenéutica un arte cada vez más constante e importante, eh, adquiriendo esta un lugar dentro del espectro teológico como una ciencia con alcance metodológico, con proyección en otras ramas humanísticas. Pues aunada a la teología de manera metódica, no persigue una simple interpretación de las ideas o una actualización del sentido. Este aspecto abre espacio para una visión mucho más amplia dentro del mundo del conocimiento, visión que es aprovechada por los pensadores posteriores para una articulación más sólida de la hermenéutica dentro de la filosofía, la investigación, las ciencias sociales y sus contextos. Es importante señalar que hasta este momento la hermenéutica, aún con bases científicas, no deja de ser una herramienta en función del estudio de símbolos con resultados analíticos de base empírica. Una ciencia, ahora sí, pero puesta al servicio de las capacidades comunicativas del espíritu humano. No es hasta la aparición de los estudios de Heidegger a principios del siglo XX que la técnica se convierte más que en una teoría en una rama de la filosofía que adquiere una dimensión fenomenológica. Para este pensador, el proceso de la interpretación va más allá de la reflexión y su implicancia dentro de las estructuras del pensamiento.
Es una vivencia cuyo alcance no puede ser medido por la mente consciente a priori, pues implica un entramado complejo de elementos donde el contexto y sus fenómenos están estrechamente implicados en la experiencia. Es así como el contexto y todo lo que le envuelve desde el ámbito conceptual y cultural hace del fenómeno una potencialidad que solo puede ser interpretada ulteriormente a la comprensión del mismo. Esto gracias a la participación del ser como un todo que vive, comprende y canaliza la interpretación desde su visión muy particular. De esta manera, la concepción de la verdad de Heidegger a partir de la adecuación del mundo que les rodea y el tiempo, contexto donde se desarrolla este proceso, conforman una tríada fundamental en el aspecto interpretativo del fenómeno, dando a la hermenéutica un carácter de peso dentro del conocimiento. De tal manera, cabe pensar que la esencia de la hermenéutica hasta este momento es un juego dialógico entre el mensaje y su intérprete, quien a partir de sus estructuras cognitivas experimenta la comprensión del mismo y construye la interpretación, la cual está en estrecha relación con su percepción fenomenológica del mundo. Partiendo de estas ideas, Gadamer, a finales del siglo XX, pasa a situarse en una nueva perspectiva de la hermenéutica muy distante del sentido que tuvo en sus inicios para ampliar las ideas de Heidegger, quien dio pie para el desarrollo de sus preceptos teóricos, donde la hermenéutica se fundamenta entonces en sí misma como una ciencia metodológica que va más allá del sentido positivista de las ciencias tradicionales, abriendo posibilidades a la interpretación hacia espacios donde antes no había podido ser vislumbrada. Para Gadamer, la hermenéutica adquiere dimensiones dentro del espectro de la conciencia del individuo, adquiriendo consistencia en el sentido de las cosas a través del análisis cuidadoso del verdadero objetivo del conocimiento. Este pensador estaba en contraposición con las ideas de Kant, que era el filósofo positivista del momento, pues Gadamer no busca adecuar las ciencias naturales en función de las llamadas ciencias del espíritu, donde se ubicó por siglos las apreciaciones interpretativas, pero las coloca sin duda alguna en el sendero de los cuestionamientos filosóficos al establecer la dimensión consciente del conocimiento y su función interpretativa. Para Gadamer, el cuestionamiento de las ciencias del espíritu, dado por la corriente positivista al tratar de imponer métodos medibles en manifestaciones del mundo humanístico, no parece tener sentido práctico. Resulta sumamente difícil imponer estilos metodológicos con base en las ciencias fácticas orientadas al desarrollo de las actividades propias del campo humanístico tan difícilmente cuantificable. Sin embargo, la búsqueda de una respuesta a partir de la hermenéutica como una herramienta que permita la interpretación de dichas construcciones resulta, a partir de sus estudios, en un método abierto que permite concebir entonces el producto urbanístico y en particular la obra de arte como un conjunto analizable pero en contraste con aspectos inherentes a la naturaleza social del conocimiento. En tal sentido, se hace necesaria una adecuada autocomprensión de las ciencias del espíritu, donde lo empírico y sus interpretaciones tienen un papel importante desde el ámbito cognoscitivo y memorístico, colocando al descubierto los elementos que hacen posible la configuración de la verdad en el pensamiento humano y los diferentes niveles de la comprensión individual de la misma. Para ello, busca exponer la condición de la verdad a partir de la experiencia del arte, cuya interpretación debe superar la subjetivación, creando así una nueva perspectiva donde la interpretación de la creación artística corresponde a criterios de apreciación implícitos en los mecanismos del pensamiento, con una dimensión consciente donde la experiencia vinculante entre la creación y el intérprete puedan coexistir y recrear la experiencia o interpretar la experiencia. Este aspecto no solo es visto desde la posición del receptor que aprecia la obra, sino también desde el punto de vista del creador que interpreta el contexto para lograr la representación del concepto. En tal sentido, Gadamer establece que el artista, la obra y el receptor entran en un juego dialógico donde la interpretación del mundo representado a través de la obra se traduce en la interpretación de la experiencia producto de la historia personal del espectador, en búsqueda de los mecanismos ulteriores de la verdad personal que recrea el fenómeno estético. Como se puede observar, desde esta concepción, la experiencia constituye la piedra angular del proceso interpretativo, el cual abarca todas las esferas del pensamiento para llegar a la reflexión última por medio de la interpretación.
de tal manera que el método propuesto por este autor implica la apertura de los escenarios donde el contexto fenomenológico conlleva a la exégesis en cualquier representación de las artes o las ciencias humanísticas. En síntesis, esta visión de la hermenéutica para las ciencias sociales o para la investigación en ciencias sociales brinda una universalidad potencial, pues dentro del escenario del conocimiento, la hermenéutica fundamenta la interpretación del mundo como un aspecto propio de la naturaleza humana, un espacio donde el pensamiento y sus mecanismos alcanzan un papel protagónico en función de la capacidad experiencial de los fenómenos, siendo el arte, a partir de la vivencia de la experiencia estética, el vehículo más expedito para el estudio de estos contrastes y sus percepciones.